La historia de Rebeca es una de las más fascinantes y llenas de simbolismo en la Biblia. Su vida estuvo marcada por la providencia divina, la obediencia y decisiones que impactaron el futuro de una nación. Desde su primer encuentro con el siervo de Abraham hasta su papel como esposa de Isaac y madre de Esaú y Jacob, su historia nos deja grandes lecciones sobre la fe y el propósito de Dios. En el libro de Génesis se relata cómo Abraham, ya anciano, se preocupa por encontrar una esposa para su hijo Isaac. No quería que se casara con una mujer de Canaán, sino con alguien de su parentela. Para ello, envió a su siervo a la tierra de sus antepasados con la misión de encontrar a la mujer indicada. Aquí es donde entra Rebeca, una joven que destacaba por su hospitalidad y carácter servicial. Su encuentro con el siervo de Abraham no fue casualidad, sino un claro ejemplo de cómo Dios dirige los acontecimientos para cumplir sus planes. La Biblia narra que Rebeca fue hallada junto a un pozo, un lugar simbólico en las Escrituras donde ocurren encuentros cruciales. Al ofrecer agua al siervo y a sus camellos, demostró un corazón generoso, lo que confirmó la señal que el siervo había pedido a Dios. Desde este momento, su vida cambiaría por completo, dejando su tierra y su familia para unirse a Isaac en una tierra desconocida. Sin embargo, la vida de Rebeca no estuvo exenta de desafíos. Su papel como madre trajo consigo decisiones difíciles, incluyendo su intervención en el destino de sus hijos. Su favoritismo hacia Jacob desencadenó eventos que transformarían la historia del pueblo de Israel. Esta es la historia de una mujer cuyo carácter y decisiones marcaron el destino de generaciones. Una historia llena de enseñanzas sobre la confianza en Dios, la sabiduría y las consecuencias de nuestras acciones. El siervo de Abraham partió con una misión clara: encontrar una esposa para Isaac, alguien que compartiera la fe y los valores de su amo. Para garantizar que no fallara en su encomienda, Abraham le hizo jurar que no tomaría esposa para Isaac de entre las hijas de los cananeos, sino que iría hasta la tierra de sus antepasados en busca de la indicada. Así lo narra Génesis 24:3, dejando claro que la descendencia de Abraham debía mantenerse apartada de las costumbres paganas de Canaán. Con 10 camellos cargados de regalos, el siervo emprendió el largo viaje hasta Mesopotamia, específicamente a la ciudad de Nacor. Al llegar, detuvo su caravana junto a un pozo de agua, pues sabía que era el lugar donde las mujeres acudían al atardecer para recoger agua. Pero encontrar a la esposa indicada no sería tarea fácil, así que decidió orar. En Génesis 24:12, el siervo clama a Dios pidiendo una señal específica, que la mujer elegida no solo le diera de beber, sino que también ofreciera agua a sus camellos. Esto demostraría que era una persona bondadosa y servicial, cualidades esenciales para la esposa de Isaac. Antes de que terminara su oración, apareció Rebeca, una joven hermosa y de buen corazón. Al verla acercarse con su cántaro al hombro, el siervo se apresuró a pedirle agua. Rebeca no solo accedió a darle de beber, sino que inmediatamente corrió a sacar agua para todos los camellos. Esto era una tarea ardua, pues cada camello podía beber grandes cantidades tras un largo viaje. Sin embargo, ella lo hizo sin quejarse ni esperar recompensa, demostrando así un espíritu generoso. El siervo quedó asombrado y mientras observaba en silencio, comprendió que Dios había respondido su oración de manera precisa. Tras confirmar su identidad, el siervo le entregó valiosos regalos, un pendiente de oro y 2 brazaletes. Luego, preguntó si había lugar en su casa para pasar la noche. Rebeca corrió a contarle a su familia lo ocurrido, y su hermano Labán, al ver los regalos, la recibió con hospitalidad. El siervo fue invitado a la casa de Betuel, el padre de Rebeca, y allí explicó detalladamente su misión y cómo Dios había respondido su oración. La familia de Rebeca quedó impactada al escuchar la historia. Reconocieron que esto era obra de Dios y que no podían oponerse a su voluntad. En Génesis 24:50, Labán y Betuel
declararon que todo había sido dirigido por el Señor y que Rebeca debía ir con el siervo para casarse con Isaac. Sin embargo, la última palabra la tenía ella. En la cultura de la época, una mujer podía negarse a un matrimonio arreglado y su familia le dio la opción de quedarse un tiempo antes de partir. Pero Rebeca, sin dudar, respondió con firmeza: «Iré». Esta decisión demostró su valentía y su fe. No conocía a Isaac, ni sabía lo que le esperaba en Canaán, pero confió en la guía de Dios. Así, al día siguiente, se despidió de su familia y partió con el siervo y su comitiva rumbo a su nuevo hogar. Sus seres queridos la bendijeron, declarando en Génesis 24:60 que su descendencia sería numerosa y poderosa, lo que se cumpliría más adelante en la historia del pueblo de Israel. Mientras tanto, Isaac se encontraba meditando en el campo al atardecer cuando vio acercarse la caravana. Rebeca, al ver a Isaac, descendió rápidamente del camello y cubrió su rostro con un velo en señal de respeto y modestia. Cuando el siervo le contó a Isaac todo lo ocurrido, éste la tomó como esposa y la amó profundamente. Génesis 24:67 menciona que Isaac encontró consuelo en ella tras la muerte de su madre, Sara. Pero la historia de Rebeca no termina aquí. Su papel en la familia de Isaac traería consigo momentos decisivos que afectarían el destino de sus hijos y de toda una nación. Rebeca se estableció junto a Isaac en la tierra de Canaán, y por un tiempo vivieron en paz. Sin embargo, al igual que Sara, la esposa de Abraham, Rebeca enfrentó la prueba de la esterilidad. Pasaron años sin que pudiera concebir, lo que en aquella época se consideraba una gran aflicción. Isaac, comprendiendo la angustia de su esposa, clamó a Dios en oración, y en Génesis 25:21 se menciona que el Señor respondió su petición. Rebeca quedó embarazada, pero su embarazo no fue fácil. Desde el principio, sintió una lucha interna en su vientre, lo que la llevó a buscar respuesta en Dios. En Génesis 25:23, el Señor le reveló algo asombroso. Llevaba en su vientre a 2 naciones, 2 pueblos que se dividirían, y el mayor serviría al menor. Esta profecía marcó el destino de sus hijos aún antes de nacer. Cuando llegó el momento del parto, nacieron los gemelos. El primero fue Esaú, un niño rojizo y cubierto de vello, y el segundo fue Jacob, quien salió agarrado del talón de su hermano. Desde el principio, estos hermanos fueron distintos no solo en apariencia, sino también en temperamento y propósito. Esaú creció como un hombre de campo, fuerte y hábil cazador, mientras que Jacob era más tranquilo y solía permanecer en 1900. Con el tiempo, se hizo evidente que Isaac tenía una preferencia por Esaú, mientras que Rebeca favorecía a Jacob. La Biblia menciona en Génesis 25:28 que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca veía en Jacob el cumplimiento de la promesa divina. Esta diferencia en el trato entre los hijos desencadenaría eventos que transformarían el curso de la historia. Un día, Esaú regresó exhausto del campo y encontró a Jacob cocinando un guiso rojo. Movido por el hambre, le pidió comida y Jacob, astuto, le ofreció el plato a cambio de su primogenitura. Sorprendentemente, Esaú aceptó el trato sin pensarlo 2 veces. Génesis 25:34 dice que menospreció su primogenitura, vendiéndola por un simple plato de lentejas. Este acto demostró su falta de aprecio por el privilegio espiritual que conllevaba la primogenitura en la cultura hebrea. El tiempo pasó y llegó el momento en que Isaac, ya anciano y con la vista debilitada, decidió bendecir a su primogénito antes de morir. Llamó a Esaú y le pidió que saliera al campo, cazara un animal y le preparara un guiso como a él le gustaba, para luego darle la bendición. Rebeca, al escuchar esto, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Sabiendo que la bendición no podía revocarse una vez dada, vistió a Jacob con las ropas de Esaú y cubrió sus brazos con pieles de cabra para imitar la apariencia velluda de su hermano. Luego preparó un guiso
y envió a Jacob ante Isaac. Isaac, al escuchar la voz de Jacob, dudó, pues no sonaba como Esaú. Sin embargo, al tocar los brazos cubiertos de piel y oler las ropas de su primogénito, se convenció. En Génesis 27:27, Isaac lo bendijo con las palabras que marcarían su destino. Le otorgó prosperidad, dominio sobre sus hermanos y el favor divino. Cuando Esaú regresó y descubrió el engaño, se llenó de furia y juró matar a Jacob. Temerosa por la vida de su hijo, Rebeca le aconsejó que huyera a casa de su hermano Labán en Harán hasta que la ira de Esaú se calmara. Esta decisión la separaría de Jacob por muchos años, y la Biblia no menciona que volvieran a encontrarse. La historia de Rebeca nos deja valiosas lecciones sobre la fe, la confianza en Dios y las consecuencias de nuestras acciones. Su influencia en la vida de Jacob fue clave para el cumplimiento de la promesa divina, pero también generó conflictos familiares que repercutieron por generaciones. Jacob huyó de su hogar siguiendo el consejo de su madre, y su destino lo llevó hasta la casa de su tío Labán en Harán. Pero mientras él emprendía este viaje incierto, la vida de Rebeca en Canaán tomó un giro silencioso. La Biblia no vuelve a mencionar ningún diálogo suyo después de que envió a Jacob lejos de Esaú, y su final queda envuelto en el misterio. Sin embargo, su influencia perduró en la historia de Israel a través de sus hijos. Mientras tanto, Esaú, herido por la traición y la pérdida de la bendición, decidió tomar venganza de una manera inesperada. Viendo que sus padres no aprobaban sus matrimonios con mujeres cananeas, se casó con una hija de Ismael en un intento de recuperar el favor de Isaac. Génesis 28:9 narra esta decisión, la cual solo aumentó la distancia entre él y su familia. Por otro lado, Jacob, en su viaje hacia Harán, tuvo un encuentro transformador con Dios en Betel. En Génesis 28:12 se menciona que mientras dormía, soñó con una escalera que llegaba al cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. En ese momento, Dios le confirmó la promesa dada a Abraham e Isaac. Su descendencia sería numerosa y heredaría la tierra. Este pacto reafirmó el propósito divino en la vida de Jacob, un propósito en el que Rebeca había jugado un papel crucial. Sin embargo, Rebeca nunca volvió a ver a su hijo favorito. Su historia, que había comenzado con tanta fuerza y determinación, se apagó con el tiempo. Aunque Génesis no menciona su muerte, más adelante se sabe que fue enterrada en la cueva de Macpela, el lugar donde también descansaban Abraham y Sara. Su siervo la había encontrado junto a un pozo, y ahora su vida concluía en el lugar de reposo de los patriarcas. A pesar de las decisiones que tomó y sus consecuencias, Rebeca es recordada como una mujer clave en la historia bíblica. Su fe la llevó a dejar su hogar y a confiar en el plan de Dios, y su valentía influyó en el destino de su familia. Pero también su favoritismo y estrategias humanas generaron divisiones que marcaron a sus descendientes. La vida de Rebeca nos deja una gran enseñanza. Cuando confiamos en Dios, podemos ser parte de su propósito, pero cuando tratamos de forzar los resultados, las consecuencias pueden ser difíciles. A través de ella vemos la importancia de la fe, la obediencia y la paciencia en los tiempos de Dios. La historia de Rebeca es un reflejo de cómo Dios usa a las personas para cumplir sus planes, aun cuando sus decisiones humanas generan conflictos. Su vida estuvo marcada por momentos en los que la fe la llevó a tomar pasos arriesgados, pero también por acciones que desencadenaron consecuencias inesperadas. Desde el principio, su carácter decidido fue evidente. Cuando el siervo de Abraham la encontró en el pozo y le propuso dejar su hogar para casarse con un hombre al que no conocía, ella no dudó. Génesis 24:58 relata que, cuando su familia le preguntó si estaba dispuesta a partir, respondió con firmeza: iré. Este simple acto demostró su confianza en la dirección de Dios y su valentía para abandonar lo conocido por un propósito mayor. Sin embargo, su vida con Isaac no estuvo exenta de pruebas.
Años de esterilidad pusieron a prueba su paciencia, pero su historia nos muestra que Dios escucha las oraciones y responde en el tiempo adecuado. Cuando finalmente quedó embarazada, su inquietud por el conflicto en su vientre la llevó a buscar a Dios. En Génesis 25:22, ella clama al Señor y Él le revela el destino de sus hijos, mostrándole que su historia no era solo personal, sino parte de un plan divino más grande. A pesar de esta revelación, Rebeca no esperó a que Dios obrara por sí mismo. Cuando vio que Isaac planeaba bendecir a Esaú, intervino con astucia para asegurarse de que Jacob recibiera la bendición. Su decisión, aunque cumplió con la profecía divina, generó una división irreparable en su familia. Génesis 27:41. Menciona que Esaú, lleno de ira, decidió matar a su hermano en cuanto su padre muriera. Este conflicto obligó a Jacob a huir, y Rebeca, la mujer que había tomado una decisión valiente para casarse con Isaac, terminó viendo cómo su familia se separaba. Uno de los aspectos más tristes de su historia es que la Biblia no menciona ningún reencuentro entre ella y Jacob. Lo envió lejos, con la esperanza de que pronto regresara, pero los años pasaron y nunca volvió a verlo. Génesis 35:27 narra que Jacob regresó a Hebrón y se reunió con Isaac, pero Rebeca ya no estaba presente. Su muerte ocurrió en algún momento entre la huida de Jacob y su regreso, pero el relato bíblico no detalla cómo o cuándo sucedió. A pesar de su ausencia en los últimos relatos, su legado continuó. Su hijo Jacob se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho. Su descendencia se multiplicó y la bendición que Isaac le otorgó marcó el destino del pueblo de Dios. La historia de Rebeca nos deja muchas reflexiones. Su fe y determinación la hicieron parte de un plan divino, pero su impaciencia la llevó a intervenir en los tiempos de Dios, generando consecuencias dolorosas. A través de ella aprendemos la importancia de confiar plenamente en el Señor, sin intentar forzar los resultados. El impacto de Rebeca en la historia de la Biblia trasciende su papel como esposa y madre. Su vida es un reflejo de cómo las decisiones individuales pueden influir en generaciones enteras. Aunque su historia termina sin detalles sobre su muerte, su legado perduró a través de Jacob, quien se convirtió en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Desde el principio, Rebeca mostró una disposición excepcional para seguir el llamado de Dios. Cuando aceptó partir con el siervo de Abraham para casarse con Isaac, dejó atrás todo lo que conocía. Su fe fue puesta a prueba una y otra vez, primero con la espera de sus hijos y luego con el conflicto entre ellos. Pero lo que más resalta es cómo su intervención en la vida de Jacob cambió el rumbo de la historia. Cuando Rebeca ayudó a Jacob a obtener la bendición de Isaac, no solo aseguró que se cumpliera la profecía divina, sino que también provocó una profunda ruptura en su familia. La relación entre Jacob y Esaú se quebró, e Isaac quedó atrapado en medio del engaño y la traición. Esa decisión, impulsada por la urgencia y el favoritismo, tuvo consecuencias a largo plazo. Génesis 28:5 menciona que Isaac finalmente bendijo a Jacob nuevamente antes de enviarlo a la casa de Labán. En esta segunda bendición, Isaac ya no estaba siendo engañado, sino que reconocía que la promesa divina debía cumplirse a través de Jacob. Esto sugiere que, a pesar del método cuestionable que usó Rebeca para lograrlo, el plan de Dios se cumplió de todas formas. Lo más trágico de su historia es que nunca volvió a ver a Jacob. Cuando ella lo envió lejos con la esperanza de que regresara pronto, no imaginó que su exilio duraría más de 20 años. Génesis no menciona su reacción ante la partida de su hijo, pero es posible que haya vivido con la tristeza de no volver a verlo. Su amor por Jacob era innegable, pero la manera en que manipuló los eventos le costó una separación que duró hasta su muerte. A pesar de su ausencia en los últimos capítulos de Génesis, su influencia continuó en la vida de Jacob. En su
largo viaje, Jacob tuvo encuentros con Dios que lo transformaron, y su carácter fue moldeado a través de las pruebas. En Génesis 32:28, Dios le cambia el nombre a Israel, marcando el inicio de una nueva etapa para él y para su descendencia. En cuanto a Rebeca, su muerte no es registrada en la Biblia, pero su entierro es mencionado en Génesis 49:31. Allí se dice que fue sepultada en la cueva de Macpela, junto a Isaac, Abraham, Sara y Lea. Aunque su historia tuvo momentos de gloria y de conflicto, su lugar entre los patriarcas es un recordatorio de que Dios usa a las personas a pesar de sus fallas. La vida de Rebeca nos deja varias lecciones. Su fe al dejar su hogar nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando el futuro es incierto. Su búsqueda de respuestas en tiempos de dificultad nos muestra la importancia de acudir al Señor en oración, pero su impaciencia y manipulación también nos advierten sobre las consecuencias de intentar forzar el plan de Dios en nuestros propios términos. A lo largo de su historia, Rebeca se destacó como una mujer de gran determinación y fe. Fue elegida por Dios para ser la esposa de Isaac y la madre de la siguiente generación de patriarcas. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por decisiones que tuvieron consecuencias profundas, especialmente en la relación entre sus hijos. Cuando Dios le reveló que su descendencia se dividiría en 2 naciones y que el mayor serviría al menor, Rebeca creyó firmemente en esta promesa. Pero en lugar de esperar a que Dios obrara en su tiempo, ella decidió intervenir. Su favoritismo hacia Jacob la llevó a planear un engaño que, aunque aseguró la bendición para su hijo menor, también trajo consigo dolor y separación. Uno de los aspectos más intrigantes de su historia es que la Biblia nunca menciona que Rebeca hablara con Isaac sobre la profecía que recibió durante su embarazo. Si Dios había decretado que Jacob sería el escogido, ¿por qué no simplemente confiar en que su voluntad se cumpliría? En lugar de esperar, Rebeca tomó el asunto en sus propias manos, demostrando tanto su inteligencia como su impaciencia. Génesis 27:13 muestra el momento en que Jacob expresa su temor de ser descubierto, pero Rebeca asume toda la responsabilidad y le dice: «Hijo mío, sobre mí sea tu maldición». Esta frase resuena en su destino, pues las consecuencias de su acto recayeron sobre ella misma. Perdió a su hijo favorito por más de 20 años y nunca pudo verlo regresar. Por otro lado, su intervención en la vida de Jacob tuvo un impacto duradero. Su huida lo llevó a una serie de experiencias que moldearon su carácter, y con el tiempo, él también enfrentó engaños y manipulaciones en la casa de Labán. El mismo Jacob, que había recibido la bendición mediante el engaño, tuvo que aprender, por medio del sufrimiento, el valor de la paciencia y la confianza en Dios. Cuando Jacob finalmente regresó a Canaán, Génesis 35:27 menciona que se reencontró con su padre Isaac, pero no hay mención de Rebeca. Esto sugiere que había muerto antes de su regreso. Su entierro en la cueva de Macpela, mencionado en Génesis 49:31, confirma que su lugar estaba entre los patriarcas, pero su historia quedó marcada por la ausencia de un cierre en su relación con Jacob. La historia de Rebeca nos deja una enseñanza poderosa sobre la confianza en Dios. A veces, en nuestra ansiedad por ver cumplidas sus promesas, podemos caer en la tentación de actuar por nuestra cuenta, creyendo que debemos ayudar a Dios a cumplir su plan. Sin embargo, la historia nos muestra que Dios no necesita nuestra intervención para llevar a cabo su voluntad. Rebeca fue una mujer de fe, pero también un recordatorio de que las decisiones impulsadas por el favoritismo y la impaciencia pueden traer dolor y consecuencias imprevistas. Su legado perduró a través de Jacob e Israel, pero su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de esperar en los tiempos de Dios. La historia de Rebeca es un testimonio del poder de la providencia divina y de cómo las decisiones humanas pueden influir en el curso de la historia. Su vida comenzó con un acto de fe
al aceptar partir con el siervo de Abraham para convertirse en esposa de Isaac, pero también estuvo marcada por momentos en los que su impaciencia la llevó a tomar acciones que trajeron consecuencias difíciles. Uno de los aspectos más notables de su historia es que Dios la eligió desde el principio para formar parte del linaje del pueblo escogido. En Génesis 24, su encuentro con el siervo de Abraham no fue casualidad, sino una respuesta directa a la oración. La señal que el siervo pidió se cumplió con exactitud, demostrando que Rebeca no solo era la mujer adecuada para Isaac, sino que Dios mismo la había preparado para ese papel. Sin embargo, su historia también nos muestra que la fe debe ir acompañada de paciencia. Cuando Dios le reveló que sus hijos serían dos naciones en conflicto y que el mayor serviría al menor, ella creyó en esta promesa. Pero en lugar de esperar a que Dios obrara en su tiempo, decidió tomar el control de la situación. Al manipular los eventos para que Jacob recibiera la bendición, aseguró el cumplimiento de la profecía, pero también creó un conflicto que separó a su familia. Génesis no nos dice cómo se sintió Rebeca tras la partida de Jacob, pero podemos imaginar el peso de su decisión. El hijo al que tanto amaba tuvo que huir por su vida, y la relación con Esaú quedó dañada de forma irreparable. Aunque logró que Jacob recibiera la bendición, el precio fue alto. Perdió a ambos hijos de diferentes maneras. Por otro lado, su influencia en Jacob perduró incluso en su ausencia. A lo largo de los años, Jacob aprendió lecciones de vida que lo transformaron en un hombre distinto al que había huido de su hogar. Finalmente, en Génesis 32:28, Dios le cambió el nombre a Israel, confirmando su papel en la historia del pueblo escogido. La muerte de Rebeca no es narrada en la Biblia, lo que deja un vacío en su historia. No sabemos si llegó a arrepentirse de su engaño ni qué pensamientos tuvo en sus últimos días. Sin embargo, sabemos que fue enterrada en la cueva de Macpela junto a los patriarcas, lo que confirma su lugar en la historia del pueblo de Dios. Su vida nos deja una profunda enseñanza. Dios tiene un plan perfecto, pero cuando intentamos adelantarnos a su tiempo, las consecuencias pueden ser dolorosas. La fe no solo consiste en creer en sus promesas, sino también en esperar pacientemente a que Él las cumpla de la manera correcta. La historia de Rebeca nos deja muchas enseñanzas sobre la fe, la obediencia y las consecuencias de nuestras decisiones. Desde su juventud, mostró valentía al aceptar un destino desconocido junto a Isaac, confiando plenamente en la dirección de Dios. Su carácter servicial y generoso la hizo destacar como la esposa elegida para el heredero de la promesa, y su papel como madre fue crucial para el cumplimiento del plan divino. Sin embargo, a lo largo de su vida, también enfrentó desafíos que pusieron a prueba su paciencia y confianza en Dios. Su esterilidad fue un tiempo de espera difícil, pero cuando finalmente concibió, recibió una revelación que marcó el destino de sus hijos. La lucha entre Esaú y Jacob comenzó incluso antes de nacer, y Dios le dejó claro que el menor sería el escogido. Esta profecía, aunque cierta, llevó a Rebeca a tomar decisiones impulsadas por el favoritismo y la impaciencia. El episodio del engaño para obtener la bendición de Isaac nos muestra una realidad que sigue vigente en la actualidad. Cuando intentamos ayudar a Dios con nuestros propios métodos, corremos el riesgo de generar conflictos innecesarios. Rebeca logró que Jacob recibiera la bendición, pero el precio fue alto. La enemistad entre hermanos, la huida de su hijo favorito y la pérdida de la paz en su hogar. A pesar de que su intervención cumplió con la voluntad de Dios, las consecuencias de sus acciones marcaron su vida y la de sus descendientes. Lo más impactante de su historia es que nunca volvió a ver a Jacob. Su amor por él la llevó a tomar decisiones extremas, pero esto terminó separándolos para siempre. Su historia nos recuerda que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean.
La manera en que actuamos puede unir o dividir familias, fortalecer o debilitar relaciones y traer paz o conflicto a nuestras vidas. A pesar de sus errores, Rebeca fue una pieza clave en el plan de Dios. Su fe inicial la llevó a ser parte del linaje del pueblo de Israel, y su nombre quedó registrado entre los grandes personajes de la Biblia. Aunque la historia no nos dice qué pensamientos tuvo en sus últimos días, su vida nos deja una poderosa enseñanza. Confiar en Dios significa no solo creer en sus promesas, sino también esperar en su tiempo y en sus caminos. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido la tentación de tomar el control en una situación en lugar de confiar en Dios? ¿Cuántas veces has intentado forzar un resultado en lugar de esperar pacientemente? La historia de Rebeca nos llama a reflexionar sobre la importancia de la fe verdadera, aquella que no solo cree, sino que también espera sin manipular los tiempos de Dios. Si este video te ha hecho reflexionar, no olvides dejarnos un comentario con tu opinión. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Rebeca? ¿Te has encontrado en una situación similar? Nos encantaría leer tu experiencia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias bíblicas impactantes como esta. Si te gustó el contenido, regálanos un like y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.